Yo creo en ti. Planea lo imposible. Sonríe. Suéltalo. Y actúa como si ya lo hubieras logrado. Juan Lucas Martín. Son innumerables ya las cosas buenas que he logrado, como perder mis miedos, aumentar mi confianza y tener la certeza de que somos grandes creadores y que atraemos todo, lo bueno y lo malo con nuestra frecuencia vibratoria. Yo tenía muchos miedos, prácticamente miedo a la vida, miedo a que ocurra algo, miedo a volar en avión y muchos miedos más. Ahora no tengo miedo alguno. Gracias, Juan, porque con paciencia me acompañaste en este descubrimiento de mí misma. Este es uno de los muchos testimonios que encontré en la página de Juan. Disfruta el episodio y compártelo en tus redes sociales para seguir conectados. Yo soy Miguel de la Torre y continuamos con este podcast. 1, 2, 3. Bienvenidos al podcast de Yo Creo en Ti. Yo soy Miguel de la Torre y el día de hoy tenemos un invitado chingón llamado Juan Lucas Martín. Por lo general, yo siempre presento a mis invitados, pero esta vez voy a dejar que mi invitado se presente solo. Juan, bienvenido al podcast y encantado de recibirte. Gracias, Miguel. Un placer estar aquí en tu podcast. Juan, platícanos un poquito qué es lo que haces para que la gente que nos escucha sepa quién eres y pues qué es lo que haces. Bien, soy psicólogo clínico, me especialicé en estrés postraumático. Eso quiere decir, le enseño a las personas a sanar sus traumas y el estrés que provocó cualquier situación dolorosa en la vida. Traumas grandes, pequeños, medianos, cualquier situación estresante. Luego me especialicé en dolor físico a raíz de enfermedades que tuve, que me sané con todas las técnicas que enseño, y en la ciencia de la meditación. Ese es como un resumen de mi especialidad. Un resumen muy interesante. Yo creo que hay muy pocas personas que están haciendo lo que tú haces. Y para nosotros, los mexicanos, es un honor tener gente como tú. Bueno, como tenemos muy poco tiempo, me gustaría que nos platicaras un poquito de los temas pues, que son más importantes para los seres humanos, que es el miedo. Quiero que a lo mejor me guíes o quiero que nos indiques así como de dónde viene el miedo, qué es el miedo y cómo podríamos manejarlo. Bien, sí, el miedo es como la emoción principal de las que llamamos negativas. Podríamos como hablar a grandes rasgos de dos emociones básicas, el amor y el miedo. No hay más. Las otras, que conocemos como enojo, angustia, tristeza, ansiedad, desesperación, soledad, todas esas vienen del miedo. Como la madre de todas las emociones negativas es el miedo. Por eso es tan importante empezar a sanar el miedo antes que cualquier otra. Porque uno, si sana el miedo, se van por consecuencia muchas otras emociones negativas. Por ejemplo, el enojo. Si tú revisas bien el enojo, te enojas porque tienes miedo. Es como instinto animal. Entonces, Totalmente. si sanamos el miedo, se va la ansiedad, se va el enojo, se van muchas emociones negativas que nos afectan y nos enferman. Entonces, por eso le doy tanta importancia al miedo. Y sobre todo el miedo a la muerte. Porque en ese miedo residen todos los otros miedos. Alguien que tiene miedo a volar, mucha gente me consulta y me dice, ¿tú puedes ayudarme a una fobia a volar? Sí, claro. Pero ¿a qué le tienes miedo? ¿Al avión o a morirte? A No, la a muerte. morirme. A que el avión se caiga y que me muera. Ok, bien. Entonces, así siempre. Miedo a la enfermedad. ¿Tienes miedo a la enfermedad? ¿O miedo a que te enfermes y que luego te mueras? No, a que me muera. Entonces no es miedo a la enfermedad, es miedo. Siempre el miedo final es a la muerte. Y me gusta romper un paradigma de la muerte. En realidad la muerte no existe. Y me gusta romperlo así como sin anestesia, el paradigma. Frío. Sí, ¿por qué no existe? Porque somos energía. Einstein nos enseñó que somos energía, somos electrones. Todo en el universo es electrones. Y por ley sabemos, que en el colegio nos lo decían todos los años pero no le prestamos atención, que la energía no muere, la energía se transforma. Y si somos energía y la energía no muere, se transforma, no puedes morir. No podemos morir, nos transformamos. Entonces cambiamos de estado. Al igual que el agua puede evaporarse y volver a ser agua, nosotros también cambiamos de estado. Pero nos acostumbramos a usar la palabra muerte. Y eso ya de por sí da miedo. Y en realidad es un cambio de estado y no tenemos que tener miedo a eso. Tenemos que vivir la vida disfrutando el presente, no con miedo. Y eso se sana cuando sanas tus traumas.
Muchos miedos futuros son por traumas y experiencias dolorosas, porque viví la partida de seres queridos con tristeza, porque en la cultura occidental nos enseñan a estar tristes y a llorar, Todo el tiempo. y en Oriente no, en Oriente es un festejo. La persona trascendió. Yo cuando fui a India, Nepal, a los Himalayas por primera vez, venía de una cultura muy cerrada de Argentina, donde la muerte es trágica. Y cuando vi eso en India, Nepal y en Tíbet, que la gente festejaba, dije, wow, ellos son mucho más felices que yo. Entonces ahí rompí ese paradigma y empecé a vivir de acuerdo a las leyes, que es, no hay muerte, la energía no muere, se transforma. Y fui mucho más feliz y a la gente le enseñó eso. ¿En qué momento te diste cuenta de que eras más feliz sabiendo esta transformación de la muerte? O sea, ¿en qué momento lo aceptaste? Porque crecemos con la muerte, o sea, te la enseñan desde que estás Ajá. chico a que no hagas esto porque te vas a morir, piensa en esto porque te vas a morir, sigue esta religión porque te vas a morir. Entonces, si lo traes tan arraigado a tu vida, ¿cómo lo controlas? Bueno, primero fue todo un choque, ¿no? Porque de paradigmas, pero dije, tengo que erradicar este paradigma y empecé con las técnicas que enseño a erradicar ese paradigma de mi mente. Un paradigma es una creencia que te creíste y no la discutiste. Y lo empecé a discutir y a investigar y a leer maestros espirituales y a leer física cuántica y aprendí con científicos esto de la energía. Y con respecto a tu pregunta de cuándo lo sentí, la primera vez que lo sentí fue cuando mi tía partió, que era como una madre para mí, y me preparé para ese momento. Ella tenía cáncer y dije, mi objetivo es que cuando ella se vaya yo no voy a estar triste, tengo que lograr eso que sé en teoría. Y lo logré. Y el día que partió, la acompañé hasta el último momento, yo no estuve triste, hasta estaba contento de poder vivirlo así y vivirlo como una trascendencia a otro plano. Y ahí me quedó grabado a fuego. Y luego de eso tuve muchas partidas de seres queridos y amados, cercanos. Mi hermano se suicidó hace 3 años, eh, amigos, maestros y mi madre hace 2 meses. Y lo vivo sin tristeza, lo vivo con gratitud. La persona queda dentro tuyo, no queda afuera. Entonces cuando uno limpia el egoísmo del apego, podemos vivir eso con gratitud, no con tristeza y extrañar. Sí, porque somos egoístas, porque la persona que se va, pues se va, ¿no? Pero Exacto. nosotros somos los que queremos que se queden para nosotros no sentir ese dolor. 100% egoístas, como tú dices. El apego es egoísta, es yo no lo extraño, yo no lo veo más, yo lo extraño, yo no lo puedo abrazar más. Es todo uno, no se está poniendo en lugar del otro. No es amor eso es egoísmo. ¿De qué manera podemos transformar todos estos pensamientos que nos han enseñado, como te lo comentaba, desde que naces, ¿no? O sea, el, este egoísmo, pues a veces se torna en miedos, se torna en depresiones, porque yo no quiero que te vayas. Entonces, a lo mejor, ¿qué tipo de mentalidad o qué podría hacer yo para cambiar si tengo muy arraigado pues esta manera de ver la vida? O sea, ¿qué tipo de técnica podría funcionar? En relación a técnicas, yo les enseño a las personas técnicas muy fáciles, autoaplicables, que reprograman a nivel cerebral las creencias. Son técnicas que tocas unos puntos de acupuntura mientras hace trabajar los hemisferios izquierdo y derecho, y ahí se reprograma nuestro cerebro como un computador. Se instalaron programas, se los puedes quitar y volver a instalar otros. Es así de fácil, si sabes las técnicas correctas. Así les enseño a las personas en los cursos, a reprogramar esas creencias, replantearlas, reprogramar y también romper ignorancias de los paradigmas limitantes. Estudiar, leer maestros espirituales, leer física cuántica. Esa es la mejor manera, romper la ignorancia. La ignorancia yo creo que es la madre naturaleza de todos los problemas Sí, que tenemos en nuestra cabeza, ¿no? 100%. Porque no investigamos y no hacemos las cosas como debería. Juan, me gustaría hacerte unas preguntas, ya que estuve investigando ahí, pues a la gente qué le gustaría saber de ti. O bueno, o más bien que respondieras a estas preguntas. La gente se quiere visualizar con el negocio de su vida o con la relación de su vida Ajá. y siempre se sabotean. Entonces, una, ¿por qué se sabotean? Y dos, ¿cómo no sabotearte? Ok. El primer motivo por el cual nos saboteamos y el auto boicot aparece es por lo que hablábamos. Creencias limitantes. No me merezco,
no lo voy a lograr, no soy bueno para eso. Lo que pasa es que son inconscientes, no te das cuenta cuando que las tienes. Entonces hay que revisar qué te creíste de niño, qué te limitó, qué cosas negativas te dijeron y te las aprendiste en el colegio, con tus padres, con tus educadores. Replantearlas, sacarlas. Punto número 2, saber ciencia, que ni siquiera la medicina conoce esto, que es, somos adictos a las emociones. Tus células se hacen adictos a unas químicas que se llaman neuropéptidos, que se fabrican cada vez que sientes un pensamiento y un sentimiento. Entonces la célula lo toma ese neuropéptido y le gusta, y el efecto se va a los minutos. Entonces después entra en abstinencia y quiere otra vez que sientas eso. Y así estuvimos toda la vida sintiendo X emoción. Algunos son adictos al miedo, otros al pesimismo, otros al victimismo, otros al enojarse. Entonces fuimos adictos a las emociones, por costumbre. Ahora hay que reeducar a las células, que no le vamos a dar más esa química de estrés y le vamos a dar la de felicidad. Oxitocina, serotonina, la química que los científicos le dicen química del amor y la felicidad. Entonces, cuando uno se boicotea es porque el cuerpo quiere volver a sentir lo negativo. Y tú vienes bien, meditando, haciendo las cosas bien, y el cuerpo... O sea, es una abstinencia, Sí, es una abstinencia como cualquier otra droga, pero en vez de una sustancia externa, aquí es una sustancia interna, que se llama neuropéptidos. Esa es la razón. Sí, la principal es. Dice, ¿qué tuviste que pasar para ponerte en acción y cuál fue tu logro? O sea, bueno, yo sé un poquito de tu historia, por lo que me han contado. La gente que le interese saber un poquito más de Juan, métanse a su página web, que es... Juan Lucas Martín, y el Instagram Juan Lucas Health. Y ahí van a poder encontrar un poquito más de él. Pero, entonces, al final, entonces, ¿qué tuviste que pasar tú para estar haciendo lo que estás haciendo en este momento? ¿Y en qué momento dijiste, me voy a dedicar a ayudar a más personas? Bueno, empezó todo a raíz de una enfermedad que tuve a los 21 años, una enfermedad muy grave, una hepatitis muy grave que no tenía diagnóstico. Tuve como un mes y medio sin diagnóstico. Tenía 40 grados de fiebre al comienzo, 15 días sin parar. Bajé 15 kilos en 15 días, era piel y hueso. Mi padre es médico, me estaban viendo los mejores especialistas del momento y no encontraban el diagnóstico, estaban todos muy asustados, hasta que encontraron el diagnóstico como después de un mes y medio, y era una hepatitis muy extraña, que no era ni la A, ni la B, ni la C, ninguna conocida por la medicina, y había 11 casos en el mundo, 10, yo fui el número 11, era tan extraña que por eso tardaron tanto el diagnóstico. Era un parásito muy raro, que no suele hacer eso, pero a mí se me alojó en el hígado y me estaba provocando una hepatitis muy grave. Y estuve casi un año en cama. La historia fue larga, pero les resumo a las personas que no sepan. Como al tercer mes, cuarto mes, yo estaba empeorando cada vez más y no tenía remedio, no había cura, me dijeron. Entonces estaba solo en mi casa esperando que pase un milagro. ¿Cuánto tiempo te dieron de vida? No me dieron un pronóstico, pero me dijeron que no había, que ellos no podían hacer nada y que no sabían qué podía pasar. No tenían respuesta. Entonces a mí eso me deprimió más y empecé a visualizar. No tenía herramientas, tenía 21 años, tenía la mitad de la carrera de psicología, no sabía lo que enseñó hoy, pero mi madre me había enseñado siempre como el poder de la visualización, el poder de la intención. Había leído maestros espirituales en mi adolescencia, entonces retomé un poco de eso que tenía un poco desordenado en mi conocimiento, pero lo empecé a practicar con ganas y empecé a visualizar que corría. A mí me encanta correr y en esa época me sentía a años luz de poder correr, no podía ni siquiera caminar. Entonces empecé a visualizar que corría y cuando visualizaba que corría me empecé a sentir bien. Entonces empecé a hacer ese ejercicio muchas veces al día, me ponía música que me gustaba y visualizaba que corría, que estaba fuerte, que otra vez estaba sano. Y a los 3 meses de hacer eso, al séptimo mes de enfermedad, de estar en cama, me regeneré completamente el hígado. Los médicos no lo entendían, retomé mi vida y después empezaron otros problemas porque como estuve postrado en cama casi un año, se me desplazó la columna, no tenía masa muscular que sostenga mi columna y se me desplazaron 4 vértebras dorsales que me provocaban un dolor intenso, muy fuerte en mi espalda y en el pecho. Entonces ahí empezó toda mi búsqueda de terapias alternativas para sanarme la columna y fui aprendiendo todas estas técnicas con las cuales en unos años me regeneré mi columna. Me dijeron que nunca más iba a correr, nunca más iba a nadar, nunca más iba a andar en bici, que nunca más iba a hacer deporte en mi vida. Y yo tenía 21 años. Yo eso no me lo creí y empecé a investigar y aplicar con un conejillo de indias todo en mí.
Y regeneré toda mi columna también después y hoy corro triatlón, medias maratones y los quiroprácticos y médicos no pueden entender cómo lo hice. Entonces decidí compartir eso con las personas. Claro, yo creo que muchas veces los científicos no pueden explicar estas cosas, no sé. Yo desconozco el tema obviamente por las cuestiones de investigación que tú tienes, ¿verdad? Y yo creo que mucha gente opina. Una de las cosas que a mí, las dudas que tenía la gente era, ¿esto es real o esto está basado en la ciencia? Y por lo que yo estuve leyendo, pues obviamente eres una persona estudiada, eres una persona que no está jugando a, pues, No. al Dios, porque así lo llaman aquí. Entonces, yo me gustaría que le dieras así como un punch a esa gente y que Ok. les pues des el mensaje de que esto está totalmente basado en algo que estudiaste tú, en algo que tú has llevado practicando durante mucho tiempo y que esto es real, o sea, que la gente se puede sanar realmente, que la gente puede volver a programar su cerebro, y pueden volver a rehacer su vida con patrones que no les gustaban, ¿verdad? Sí, eso es normal en Occidente, la duda de cómo es real o no, y justamente por eso yo me especialicé en ciencia. Empecé mi camino con las palabras de los maestros espirituales, pero la gente no me creía, entonces tuve que estudiar con científicos para demostrar con la ciencia cómo todo lo que enseño está comprobado. Todas las técnicas que yo enseño tienen detrás cientos de estudios con encefalogramas, mapeos cerebrales, estudios con tomografías computadas, de qué le pasa al cerebro cuando meditas, cómo cambia la química cerebral, cuando aplicas las técnicas que enseño. Así que todo está basado en el método científico. Eso que las personas que tienen dudas pueden quedarse tranquilas, que está comprobado todo. Claro. Otra de las preguntas es, ¿en qué momento te hiciste como speaker? Ujú. O sea, la gente lo llama speaker, pero el hacer este tipo de eventos, ¿por qué crees que es la mejor manera de llegar a la gente? O sea, ¿por qué no a lo mejor haciendo un video en YouTube? Me pasó que yo era psicólogo y tenía pacientes individuales y estaba todo el día atendiendo pacientes en el consultorio, ahí encerrado. Y dije, esta información que me cambió la vida a mí y estoy viendo cómo le cambia la vida a mis pacientes, porque realmente hacían milagros, dije, no llego a enseñárselo a millones de personas si estoy una hora por persona, no voy a llegar. Entonces tengo que llegar a más gente. Y ahí se dio como naturalmente, empecé a hacer grupos, luego me empezaron a llamar para conferencias y como hace 10 años, 12, que hago cursos grandes en muchas ciudades y países del mundo. Se me hace increíble lo que haces, o sea, realmente sí es de admirarse porque no te lo quedaste, a lo mejor lo descubriste con los pacientes y lo validaste con los pacientes y Ajá, luego ya quisiste replicarlo en masas, que es lo que yo también intento hacer con mis podcasts. muy O sea, bien. como que yo decía, qué chido que puedo platicar con la gente y tengo un conecte muy cercano, pero a lo mejor con una plataforma puedo hacerlo masivo. Otra pregunta es, bueno, una era cómo perderle el miedo a la muerte. Me Este, adelanté antes, perdón. sí, y esa ya la respondiste. Cuando estás pensando en llegar a más, pero mentalmente, o sea, a lo mejor la primera pregunta fue de cosas materiales, de que quiero ser, no sé, el mejor abogado, quiero ser el Ujú. mejor empresario. Ahora como persona, ¿por qué nos detenemos a ser mejores personas, a crecer emocionalmente? O sea, por miedo a que nos lastimen, por inseguridades. Sí, muchas veces el miedo al que dirán, a la mirada del otro, eso es un miedo que paraliza mucho, sobre todo en nuestra cultura occidental. ¿De qué van a decir cuando haga eso y me van a juzgar, me van a criticar, me van a tildar de loco o de que eso es raro? Eso es lo que más frena a las personas, el miedo al que dirán. No me van a querer, voy a romper el patrón y ser distinto. Entonces le aconsejo a las personas que tienen un sueño que rompan ese miedo, que puedan con intención decir, siento en mi corazón que esa es mi misión, la voy a hacer y no me importa nada lo que digan los demás. Increíble. Yo creo que yo pienso igual que tú. Muchas veces nos detenemos por lo que la gente va a decir y dejamos de vivir las cosas que realmente podemos hacer. Sí, y además deja de compartir lo que podría ayudar a miles de personas. Si tú te hubieses detenido a hacer este podcast, no llegarías a gente que le hace bien escucharlo. Entonces, y así todos.
Si yo me hubiese quedado en ese momento donde me decían, no, pero ¿qué? ¿Te volviste loco? ¿Eres muy exitoso como psicólogo? ¿Cómo ahora vas a enseñar a crear la realidad y a autosanarse a la gente? Me decían eso, me trataban de que me De había vuelto menospreciar loco, y ¿sí? todo. Porque eso hace 15 años en Argentina era muy raro. Hoy, con las redes sociales, con la información que hay en el mundo, gracias a Dios, la meditación ya está más aceptada. En ese momento ni siquiera había redes sociales. Entonces era el raro, era el psicólogo un bicho raro. Y rompí con eso y me aguanté todas las críticas y hoy toda esa gente que me critica Te viene a mis respeta. cursos. Me repite, viene a mis cursos. Juan, como última pregunta, esta es personal. ¿Cuál crees que ha sido el reto más grande que has tenido como profesionista, una, y como persona? Y tuve muchos, porque cuando uno enseña a romper paradigmas y a sanarse, uno tiene muchas pruebas. Entonces, todas ellas me ayudaron a crecer. Como profesional, lo que te decía recién tal vez fue el romper con el estigma de un psicólogo tiene que hacer esto, esto y esto. Y romper ese molde y salir al mundo a compartir mensajes milenarios que hoy la ciencia lo avalan. Mensajes que daba Jesús, Buda, maestros ascendidos, pero integrarlo para que el común de la gente en Occidente lo acepte. Ese fue el mayor reto a nivel profesional, ganarme el respeto. Y luego personal y todas las maestrías personales que tuve, poder ser coherente con lo que enseño, construir mi vida de cero varias veces, creando la realidad que quería para mí, para mi familia, perdonar cosas que a uno lo hirieron porque uno se dejó herir, perdonar cosas de ese tipo para ser coherente con lo que enseño y luego enseñar a la gente a perdonar, superar enfermedades, todas las pruebas que uno va Entiendo. teniendo. ¿Nunca te ha pasado que la gente realmente cree que eres indestructible? O sea, que piensan que no estás triste, piensan que no, Sí, muchas veces, pero que no les digo que sientes. no, que se olviden de eso, que a mí no me idealicen, soy una persona igual que todos y tengo momentos que puedo ponerme de mal humor, me puedo enojar, pero obviamente como soy consciente de eso trato que cada vez sea menos. Antes me enojaba muchísimo, antes de conocer todo esto. Y ahora, como soy consciente que eso me hace daño a mí en primer lugar, cuando veo que baja mi frecuencia, así le decimos en este idioma, bajar la frecuencia vibratoria, con un enojo, con un mal humor o lo que sea, una queja, cuando el ego ahí quiere como filtrarse, obviamente me doy cuenta y trato que cada vez dure menos, no lo hago durar ni un rato al enojo o a una queja o algo. Te desbalancea. Sí, la idea es ser maestro uno mismo. Entonces, por supuesto que me pasa eso. Y cuando la gente me dice, ay, pero tú enseñas esto, entonces nunca te pasa nada. No, nada que ver, me pasan muchas cosas. Al contrario, Pero tengo que estar muy atento. Tal vez más que los que no lo enseñan. totalmente. Se supone que era la última, pero hay otra más. Dale, adelante. Juan, ¿en qué momento tus pensamientos o este ya famoso Coco Wash se transforma en acción? Todo nace en los pensamientos y visualizando la vida que queremos, el cuerpo empieza a creérselo. Nuestro cerebro se cree todo lo que piensas, no distingue lo que piensas de lo que ve con tus ojos. Entonces, aprovechando esa característica del cerebro, cerramos los ojos todas las mañanas, visualizamos la vida que queremos, los cambios y patrones que queremos cambiar, nos visualizamos como si lo hubiésemos logrado, sintiendo que eso ya pasó de verdad, bien real, y eso va a cambiar tu comportamiento. Si eso lo sostienes en el tiempo, se convierte en un hábito. Si ese hábito lo sostienes, te convierte en una manera de ser, es un nuevo estado de la persona. Entonces, la clave es la práctica, para que no quede en la mente nada más de no tengo que hacer esto, no tengo que hacer esto, debo cambiar. Eso no alcanza No un existe. logro, no queda solo a nivel mental, es una lucha de no lo debo hacer, pero quiero, o tengo que dejar de comer tal cosa que me hace mal y no lo haces, tengo que hacer deporte y no haces deporte. Entonces tienes que primero sanar tu pasado, tu creencia limitante de por qué no haces esos cambios. Y luego, aunque no tengas ganas, forzarte, levantarte un poco antes, hacer ejercicio, hacer deporte, y ahí le ganas a la adicción emocional que hablábamos hoy al comienzo. Le ganas a esa química antigua, esos patrones viejos, y empiezas a generar otra química, y si lo sostienes en el tiempo, se convierte en un hábito, una disciplina, un modo de vida. Con la práctica, no hay otra. Entonces ya entendieron, chavos.
hagan hábitos buenos en su vida. Sí. Es la clave, yo creo que del éxito también, ¿no? O sea, emocional, espiritual. Todos los líderes que tuvimos en el mundo, espirituales, empresarios, líderes motivacionales, escritores, todos los que hicieron diferencia, tenían un patrón en común. Se levantaban temprano, tenían un tipo de conexión espiritual, de meditación, orar o lo que sea, ejercicio físico. Tenían hábitos que eran distintos a los de los demás. A los del porcentaje. De A la los mayor mayoría, porcentaje, exacto. claro. Juan, encantado de hacer este podcast contigo. Igualmente. Enriquecedor. Yo creo que para la gente que está escuchando esto le va a servir demasiado lo que nos has platicado el día de hoy. Me gustaría volver a recordar tus redes sociales para que la gente pueda seguirte y escucharte en Instagram. Instagram y Facebook, ambos Juan Lucas Health, de salud en inglés, y la web juanlucasmartin.com. Hay meditaciones gratis, 4, que pueden descargar. En Spotify también me buscan con Juan Lucas Health. También ahí pueden escuchar las meditaciones y ahí voy poniendo todas las actividades que voy haciendo. Ahí por ahí en YouTube vi que tienes algún video. ¿Cuál le recomiendas que vea a la gente? Hay algunos videos que explico un poco como introducción a lo que enseño. También están en mi web, los pueden ver ahí. Excelente. Pues, qué triste, pero es el final de este episodio. Los espero en el siguiente episodio. Vienen invitados increíbles. Muchas gracias por llegar. Y no olviden de darle suscribir al canal. Me encuentran a mí en Instagram como Miguel Melate. Y ya saben que siempre los escucho. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias, Miguel. Gracias. A ti, Juan. Yo creo en ti.